Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a tratar de explicar cómo se construye el texto que ahora mismo tenéis en pantalla. Se trata de un pequeño relato titulado La bofetada, que se encuentra dentro de la antología que llevan a cabo Casares y Borges. Es una antología de textos breves, como su propio título indica, cuentos breves y extraordinarios, que está conformada por textos de diversa índole. Por ejemplo, hay textos que son copias exactas, vamos a decirlo así, toman el texto literalmente de otros textos y lo incluyen en la antología. Otros textos son reescrituras y creo que incluso algunos son invenciones propias de Casares y de Borges. Bueno, el texto que voy a tratar de analizar hoy es este que tenéis en pantalla. Podéis hacerle una captura, podéis buscarlo en Google, podéis descargaros una edición Jack Sparrow de los cuentos breves y extraordinarios, lo que vosotros queráis. De todos modos, intentaré poner un link en la descripción para que lo leáis mejor o incluso copiarlo y pegarlo ahí abajo. Bueno, dicho esto, yo ya presupongo que os lo habéis leído. Así que vamos con el análisis. En el relato, lo más interesante es que toda la estructura narrativa se organiza a partir de un mismo elemento común, que es, como su propio título indica, una bofetada. Bueno, la bofetada funciona como núcleo narrativo, es decir, como una acción que desencadena todo el sistema de consecuencias del texto. Desde un punto de vista estructural, podemos dividir el relato en dos grandes bloques temporales. El pasado, en el que Gunnar golpea a Algerda y se produce la ofensa, y después el futuro, años más tarde, cuando la ofensa reaparece en una situación límite y se convierte en la causa de la muerte de Gunnar. Lo importante es que la bofetada, la acción de la bofetada, no tiene una consecuencia inmediata. El relato introduce una especie de causalidad diferida. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que una acción pasada queda suspendida en la memoria de un personaje, en este caso la memoria de Algerda, y solo revela su verdadera importancia tiempo después. Diríamos que es el disruptor del texto. En principio, el lector cree que el conflicto principal es externo, cuando ya hemos llegado al momento en el que Gunnar tiene que enfrentarse a sus enemigos. Bueno, su casa está sitiada, se encuentra en medio de una batalla y la cuerda de su arco está rota. Sin embargo, y esto es lo interesante, el verdadero peligro no está fuera de la casa, sino dentro. El elemento decisivo no van a ser los sitiadores, sino la memoria y la voluntad de la propia Algerda. Entonces, el texto lo que hace es desplazar el centro del conflicto. La amenaza bélica funciona como un marco, estamos todos de acuerdo, pero la auténtica tensión narrativa es doméstica. Lo que parecía una escena heroica, es en realidad una escena de venganza por parte de su esposa. También es importante en este texto la economía narrativa. Fijaos muy bien, el texto no explica psicológicamente a los personajes, los define mediante acciones y rasgos muy concretos. Algerda, desde el principio, queda caracterizada como una traicionera. Gunnar, en cambio, como valiente y pacífico. Y a partir de aquí, el relato no necesita desarrollar mucho más. Cada gesto confirma o activa esos rasgos iniciales. Sin embargo, y esto es interesante, y aquí vemos esos pequeños detalles que le dan al texto su personalidad, digo que sin embargo hay contradicciones. Se nos dice que Gunnar es pacífico, y vemos en dos ocasiones que esto es mentira. La primera, cuando abofetea a su esposa, y la segunda, cuando tiene que defender su casa. Bueno, en este segundo caso está medio justificado que sea violento. En cuanto a la dosificación de la información, primero se nos da un dato
aparentemente biográfico, que es: Algerda no perdonó la bofetada. Pero ese dato en realidad funciona como una anticipación estructural. Es el futuro disruptor narrativo, ya que, como hemos dicho, todo el texto se construye a partir de la acción de la bofetada. Bueno, el lector todavía no sabe cómo va a volver esa información, la información de que el Gerda recibe una bofetada. Pero el relato, en realidad, ya ha preparado su desenlace. Por eso, el diálogo final tiene tanta fuerza. Cuando Gunnar le pide al Gerda una cuerda hecha con su pelo, la situación se reduce a una disyuntiva extrema, que es: ¿lo salvo o lo dejo morir? La respuesta de Algerda reactiva el pasado, como hemos dicho, y convierte la memoria de la bofetada en decisión por parte de ella. Así que podríamos decir que la acción de la bofetada funciona como signo central del relato. Ahora explicaré a qué me refiero con esto del signo. Al principio, la bofetada significa humillación, pero al final significará venganza. Es decir, el mismo elemento, la misma acción, cambia de valor semántico según su posición dentro de la estructura del texto. En realidad, esta es la idea del significado y el significante. El significado es el mismo. O sea, una rosa es siempre una rosa. Una bofetada es una bofetada. Puede variar en fuerza, puede variar en situación, pero es una bofetada, ¿no? Pero lo que cambia es el significante, el valor que le otorgamos a esa bofetada. Lo que significa esa acción, que al principio será humillación y después será venganza. Y el desenlace confirma la lógica de las consecuencias que ha tenido la pretérita bofetada. Gunnar no muere solo por sus enemigos, sino por una información antigua que el relato había dejado sembrada desde el inicio. La muerte, entonces, no sería accidental. Es la resolución de una tensión narrativa que empezó con la bofetada inicial.